Hola, Coex. Buenas noches. Hoy tenemos una persona muy especial, una de mis personas favoritas, se llama Mario Rosales, y nos va a dar una plática muy especial. Hemos tenido, hemos esperado varios meses para poder tener esta plática y nos acompaña hoy Mario Rosales y nos va a dar una plática de la relación de mindfulness con la madre naturaleza y estamos muy emocionados. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos y por darnos la oportunidad de aprender un poquito más en cómo se conecta todo pues muchas gracias. No, es a ti, Claudio, qué padre. Me emociona muchísimo tener esta plática. Sí, teníamos un ratito tratando de que pasara esta reunión y mucho gusto que por fin ya nos pudimos juntar para platicar y sí, hablar justamente de cómo todo se va conectando, cómo todo tiene una relación íntima. Y creo que si algo importante ha sucedido este año es que con todos los eventos hemos podido entender más del impacto, no nada más de nuestras vidas individuales y cómo nos suceden cosas a nosotros, sino cómo realmente todo está conectado y cómo también nosotros le vamos sucediendo a otras personas y cómo se va teniendo un impacto en todo lo demás como una cadena. Y creo que efectivamente la naturaleza creo que es la mejor herramienta que tenemos, como la mejor relación que podemos tener para ir identificando las oportunidades, para ir viendo cómo ir canalizando esas necesidades a través de esas conexiones que vamos identificando. Entonces, me emociona tener esta plática. Creo que este año te va a ser una buena invitación para todos de tener un mejor entendimiento de esa relación que tenemos con todo. Sí, definitivamente, definitivamente. Pues bien, tío, mira, realmente tenemos esta plática. Yo me dedico principalmente soy un coach de mindfulness. Ujú. Realmente esa es la base que tengo y todo inicia desde prácticas espirituales, en donde mi práctica espiritual tiene más un sentido de una conexión íntima conmigo mismo, un entendimiento de mí mismo y cómo eso se va extendiendo a todo lo con lo que me comparto, en todo el entorno en el que convivo. Y en ese término de espiritualidad he encontrado diferentes herramientas que me han ayudado a tener esa conexión. Y una de las herramientas más importantes para mí y lo que me llevó a todo este camino con lo que empecé hace ya 21 años fue realmente en el estudio del chamanismo. Fue interesante como parte de mi vida porque no es algo que era común ni en mi entorno ni en mi comunidad cuando yo crecí. Fueron cosas que se fueron presentando en mi vida a través de un cambio drástico que se dio en mi estilo de vida cuando nací y crecí en Juárez, en Ciudad Juárez. Eventualmente, por situaciones así que se dieron en mi vida, terminé yéndome a vivir a la Ciudad de México y para una ciudad como súper grande y con cosas súper ajenas a nosotros como familia y nos mudamos eventualmente a Cuernavaca. En Cuernavaca fue una experiencia extraordinaria porque, bueno, yo venía acostumbrado a vivir en el desierto y así, entonces llegar a Cuernavaca fue experiencia extraordinaria, la vegetación y la Sí, está naturaleza y hermoso. todo lo que está impresionante. Entonces fue un cambio drástico en ese sentido y bueno, empezó una cultura diferente también para nosotros, una convivencia diferente con la naturaleza. Y entonces, bueno, una búsqueda personal ahí en cómo conectar con mi espiritualidad, una conexión que se dio de una manera muy natural, muy padre, fue igual con todo el chamanismo, principalmente de la región de Oaxaca, con la cultura mazateca. Y realmente lo que me llamó es que empecé a entender la conexión con la naturaleza desde un punto muy diferente, como regularmente tenemos la idea de que las cosas externas a nosotros tienen un impacto en cómo pensamos, cómo nos sentimos, y realmente la naturaleza creo que es la mejor forma que tenemos para darnos cuenta que realmente es lo opuesto. Lo externo a nosotros realmente es influenciado por nuestro ser interno. La naturaleza y nuestro entorno realmente solamente está espejeando nuestra esencia. Entonces, lo externo es lo que está ahí siendo influenciado por nosotros. La alta presencia o el mindfulness realmente lo que hace es que nos ayuda a entendernos y a desarrollarnos a través de ese espejo. Y por lo que disfruté tanto al principio toda esa creación en el chamanismo, fue por eso, porque fue empezar a entender esa relación íntima con la naturaleza en algo que aparentemente era muy ajeno a mí. Y lo interesante fue eso, que en una cultura y en un aspecto que era tan ajeno a mí, pudimos encontrar ese medio de comunicación, ese medio de entendernos realmente y de conectar en mismos intereses, justamente en la interacción con la naturaleza. Cuando hablamos de chamanismo, regularmente la gente piensa más en ondas, no sé, mágicas y ceremonias y, no sé, cosas así medio raras de brujería y cosas así. Y realmente el chamanismo es simplemente esta disciplina en donde
prácticamente tu religión es como la interacción que tienes con la naturaleza, es aprender a verte a ti mismo a través de todo lo que existe. Y realmente vas desarrollando esa conexión profunda en donde a través de la observación de tu entorno, viéndolo precisamente como ese espejo, te puedes dar cuenta de la autenticidad que tiene la naturaleza para reflejar realmente lo que sucede contigo. Este año, como decía, en el 2020 hemos tenido cambios drásticos, impresionantes, que realmente más allá de darnos cuenta de lo que hemos hecho con la naturaleza, creo que ha sido un espejo justamente que nos ha llamado a darnos cuenta cómo estamos realmente como sociedad, como cultura, la forma de pensamiento que tenemos y miles de otras cosas que son mucho más profundas y que no es nada más la consecuencia que tenemos nosotros en la naturaleza, sino realmente ese espejo otra vez de quién somos. Y creo que el trabajo que ustedes hacen, por ejemplo, es extremadamente importante porque le ayuda a la gente a entender realmente no nada más en un nivel de educación, sino realmente también a un nivel mucho más profundo de comunidad, donde se requiere no nada más de la educación y de la información, sino de ese sentido, como de a través de una comunidad poderte enamorar de ese concepto, poder cambiar ese estilo de vida. Es un cambio de conciencia realmente acompañado de la información y de la educación. Y creo que movimientos como estos verdaderamente lo van impulsando y eventualmente también la naturaleza empieza a despejarlo. La importancia de la alta presencia, como lo aprendí en el chamanismo justamente, es que en esa disciplina de observar a la naturaleza, creo que tienes una percepción mucho más objetiva realmente de la expresión o de cómo se está reflejando realmente tu cuerpo energético, tu ser energético en tu entorno. Realmente nuestro nivel de conciencia cuando está sumado al entorno, entonces es eso lo que nos sirve como una guía para que toda nuestra información energética y genética se vaya transformando y eso tenga un impacto en la calidad de nuestras vidas. Entonces, realmente la alta presencia se trata de eso, de poder tener conciencia de utilizar tu entorno para poder cultivar un conocimiento más profundo de ti mismo y que en ese crecimiento y conocimiento de ti lo puedas madurar, que eso también se refleje y se vaya espejando en el entorno. Somos una extensión de la naturaleza, entonces somos inseparables realmente del mundo natural. Se trata de una coevolución, justamente ahora como su fundación de COEX es esta coevolución también que tenemos con la vida, cómo estamos todos evolucionando en una misma dirección. Entonces, para realmente poder darle la mayor expansión o expresión a este proceso de evolución, se necesita que sepamos nutrir de esta relación que tenemos con la naturaleza. Es algo mutuo que tenemos y realmente es donde parte nuestra evolución. Mario. Puedo hacer ay, perdón. No, dale, dale. Una pregunta, ¿tú qué nos dirías o cuál consejo nos darías para comenzar a tener esta relación con la naturaleza? ¿O cuál sería el primer paso que le pudiéramos decir a las personas cuando no han tenido este contacto? ¿Que serían 1, 2, 3, a lo mejor 4 pasos? No sé, ¿cuál sería tu consejo hacia? Esa es una buena pregunta. Mira, sabes que principalmente creo que se trata de tener las ganas de desarrollar esa relación y no importa desde dónde inicie esa relación. Cuando he empezado a entrar a estas ondas más en el mundo de la naturaleza y todo lo que empezó con la formación chamánica y todo esto, ha sido interesante porque en comunidades en donde hay un interés, por ejemplo, por ayudar a la madre tierra y por hacer cosas sustentables y demás, existe también de repente interacciones medio extrañas en donde a mucha gente le cuesta trabajo expresar cómo tienen su estilo de vida realmente y que muchas veces mucha gente se limita en empezar a desarrollar una conexión profunda con la naturaleza porque a veces se sienten juzgados en donde tenemos una idea de que para realmente aportar a la naturaleza tenemos que tomar medidas súper drásticas y hacer cambios súper drásticos y aunque sí definitivamente es necesario, no es lo que aplica para todos y creo que muchas veces las ideas que tenemos sobre cómo empezar a contactar con la naturaleza y cómo ayudar y aportar a la naturaleza eh, creo que a veces nos limitan un poco más de lo que realmente podemos hacer. Entonces, algo igual como lo que están haciendo ustedes me parece extraordinario porque creo que le da entrada a que todos entendamos que de la misma forma que no somos inseparables de la naturaleza, tenemos esta responsabilidad de saber cómo queremos que se esté reflejando este entorno. No importa desde dónde empecemos. Para mí creo que el simple hecho de sentarte un momento a poder apreciar, literalmente estar sin el ruido del teléfono, sin la televisión, incluso sin un libro o sin música, es simplemente el sentarte
a poder empezar a observar la naturaleza y ver los pequeños comportamientos a los que muchas veces no le ponemos atención y cómo todo está interactuando de una manera y cómo todo fluye perfectamente y cómo podemos integrarnos a la participación de cómo está realmente participando y fluyendo la vida en ese momento, va siendo la inspiración para que entonces quieras que la naturaleza forme parte de tu día a día, que verdaderamente puedas profundizar en esa conexión. Puede ser algo tan sencillo como sentarte a ver la naturaleza, como ir a una caminata, empezar a tener más plantas en tu casa. El otro día veía un post de que ahora la nueva como persona loca de los gatos es la nueva persona loca con un chorro de plantas y eso me parece extraordinario. No, está padrísimo eso. Yo soy una de esas. Mi cuarto ahorita es como ella un vive dentro de invernaderito. puras plantas. Eso está increíble y está padrísimo. Yo apenas empiezo poco a poco. Empezamos primero en mi casa aquí, ahora con el jardín de todo desde el año pasado. Estuvimos trabajando Sí. muchísimo para desarrollarlo y creo que todos tenemos diferentes formas, pues algo tan sencillo y el punto es que sea disfrutable verdaderamente. Por eso lo mencionaba hace rato como una relación, porque literalmente es una relación que tenemos con la naturaleza y pues muy normal, ¿no? Todos tenemos relaciones diferentes entre personas. También es lo mismo, todos tenemos diferente relación con la naturaleza. El punto es que es una relación auténtica. Siempre y cuando sea una relación auténtica, entonces nos vamos a asegurar de que la toxicidad en esa relación vaya desapareciendo, porque viene desde un punto auténtico de amor. Entonces, cuando tenemos este enfoque en querer tener una relación auténticamente balanceada con nosotros mismos, vamos integrando esas otras interacciones, esas otras relaciones, como con la naturaleza. Entonces, creo que el hecho es simplemente reconocer el deseo que todos tenemos hasta el nivel biológico de contactar con la naturaleza y cómo le podemos ir dando entrada a diferentes elementos que pues, propicien ese amor, ese enamoramiento con la naturaleza y viendo cómo es disfrutable para nosotros relacionarnos. En esta onda ahora con tener un buen de plantas en la casa y ser la nueva persona loca que tiene un chorro de plantas y demás, está súper padre porque realmente como humanos funcionamos mucho a través de interpretación de muchas cosas y una de las cosas que interpretamos en nuestra existencia como humanos es como un código que tenemos con las plantas, con los animales y con la naturaleza en general. Realmente cuando vamos interactuando a través de ese código nos ofrece un proceso de bienestar y también le aportamos mucho a la naturaleza como en esa relación, como lo vamos haciendo de regreso. Entonces, realmente se trata de cómo nos podemos inspirar para querer tener esas relaciones auténticas con nuestro entorno y, no sé, aprovechar los elementos que tiene, que ahora afortunadamente con los avances en la ciencia podemos ver que no es nada más la persona loca de las plantas o no es nada más el chamán que, no sé, que toma plantas medicinales para curar algo y que resulta que no cura nada y todas esas ondas. Realmente es entender cómo cuando entendemos ese código de intercambio que tenemos con la naturaleza, no se tiene que forzar nada, literalmente es como cualquier otra relación en donde tiene que fluir de una manera natural. Por eso se trata de darte la oportunidad, de darte el espacio de desarrollar esa relación disfrutable para ti. Un ejemplo de eso sería como, no sé, he estado viendo, ya tiene mucho tiempo en cuestión de terapias emocionales, por ejemplo, psicológicas. En Japón ahora se receta como medicina, literalmente, caminatas en bosques. Y aunque podría parecer una locura que el simple hecho de poder, no sé, decirle a alguien que vaya a caminar al bosque, entonces se va a sentir mejor. Realmente acompañadora de la ciencia, podemos entender una interacción impresionante que tenemos con los árboles. En estas sustancias como los terpenos que van dando los árboles, que realmente es un medio de comunicación entre las plantas, cuando nosotros vamos caminando y estamos inhalando, esos terpenos van haciendo una reacción química dentro de nosotros, van modificando no nada más la reacción genética, literalmente de nuestras células, cómo se mueven y cómo van respondiendo a ese entorno, pero también van modificando la química en cómo está respondiendo la comunicación neuronal en nuestro cerebro. Y entonces esa facilidad de la comunicación en las neuronas ayuda a que la química también se vaya procesando para que entonces estemos más tranquilos, más en paz, más felices. Ahora, eso podría parecer una coincidencia extraordinaria, que simplemente por un medio de comunicación de los árboles estamos como que inhalando estos químicos que nos ayudan también a tener una experiencia diferente. La parte interesante entra en que cuando lo estudiamos más a fondo, resulta que estos terpenos están flotando a una altura que es congruente con la altura del humano promedio. Entonces, no nada más es un medio de comunicación para los árboles, sino nada más están estos terpenos en el aire abundantemente comunicándose, sino que están a una altura específica en donde no nada más sirve para medio de comunicación entre ellos,
sino también es como si tuviera los árboles esta conciencia de que nosotros también estamos participando en ese medio y que tenemos una interacción y que definitivamente si a través de estos terpenos los árboles pueden tener un impacto positivo en nosotros, podemos empezar a pensar de manera positiva, disfrutable y feliz. Lo más congruente es que eso se espejee también hacia el exterior. Lo podemos ver incluso como si fuera hasta un mecanismo de defensa, en donde los árboles nos ofrecen estos químicos de felicidad para que nosotros también en esa reciprocidad podamos también tener un impacto positivo en ellos. Ahora, muy Mario, normal. todo eso que estás diciendo, estoy leyendo este libro y aquí ¿Cómo explica crees? exactamente todo. Y Sí. este año, de hecho, tuve la oportunidad de hacer eso que se llama Forest Bathing en Washington. Fue una conferencia y parte de nuestro entrenamiento era hacerlo. Y es una experiencia que yo les recomendaría. Yo lo hago sola, pero porque me gusta caminar y tomarme mi tiempo y mis breaks y me resetea el cerebro. Claro. Pero cuando lo hice en grupo fue muy bonito porque era parte de un entrenamiento para mi nuevo trabajo y que ahí estaba conociendo a otros que empezaban y te hace conectarte con la persona también, no solo con el lugar, porque hay ejercicios que tienes que cerrar los ojos y luego la otra persona te va guiando y te va diciendo, ahora vas a pisar una piedra, ahora esto, y entonces empiezas a conectar de una manera muy diferente, muy pausada, porque hay una diferencia entre, voy a ir afuera a escalar en bici, a correr, no, hay es muy diferente el ir a hacer ejercicio a ir a conectarme con la naturaleza y entender los patrones que tiene, los detallitos, el pajarito, si te quedas viendo los sonidos que tiene, o sea, agudiza todos tus sentidos de una manera extraordinaria. Entonces, totalmente, yo puedo padrísimo. corroborar lo que está diciendo Mario. Y es muy buen libro. De hecho, es un libro extraordinario. Te voy a recomendar este también, por cierto, le voy a mencionar al ratito. Se llama The Tómale Healing foto Code. y luego nos lo mandas. Sí, se los voy a mandar para que lo tengan Para ahí, pero subirlo de con hecho, tu plática. a través justamente de este libro que me estás enseñando ahorita, sale también, este es uno de los libros que descubrí a través de The Nature Fix. Y es muy bueno, también nos ayuda a entender igual esa dinámica que tenemos, en donde igual antes el chamán era el como médico loco y ahora tenemos ya también ciencia tangible que nos dice que efectivamente pues, la naturaleza es esta parte de medicina. Ahora lo interesante ahí es que estamos acostumbrados regularmente a que nuestra medicina, realmente si somos objetivos, viene de las plantas, todo el Amazonas principalmente es como la farmacia del mundo. Ahora, en el punto en el que estamos en este momento de evolución y con todo lo que ha sucedido este año y lo que está preparado para nosotros ahora en todo lo que sigue, es muy interesante darnos cuenta que en una de las creencias chamánicas, o por lo que yo siempre he pensado que es muy diferente el yo tomarme un medicamento aquí que me recetaron en la farmacia, a yo de repente, no sé, estar en Perú en una aldea con un súper chamán que sabe específicamente qué plantas utilizar y demás. Yo te diría que yo le voy más al hecho de la planta y no es por descalificar la ciencia. Creo que justamente este proceso que estamos viviendo ahorita nos permite darnos cuenta del tipo de relación que verdaderamente tenemos con la naturaleza y que se necesitan puentes importantes que han faltado por muchos años entre estas prácticas chamánicas que ahora resulta que no estaban tan locas, o estas prácticas simplemente de alta presencia con la naturaleza o de mindfulness con la naturaleza, y darnos cuenta que no eran prácticas tan locas y que realmente con esos puentes entonces se puede hacer una unión súper importante. Creo que eso nos ayuda a evolucionar las cosas de una forma diferente. Llevo unos años que he estado trabajando en un proyecto específico. En mi entrenamiento chamánico trabajo con plantas medicinales. Dentro de ese proceso, uno de las ondas con las plantas medicinales que se ha estado experimentando es específicamente con casos de esquizofrenia. Entonces, utilizamos parte de esa planta medicinal para poder ayudar en ese proceso de esquizofrenia. A lo largo de los años ha habido mucho medicamento tratando de controlar la esquizofrenia. La realidad es que es un mecanismo que todavía ni siquiera entendemos claramente, pero que queremos manejarlo con medicamento. Y lo interesante es que el medicamento sirve como un curita temporal. Y lo interesante también es que ese medicamento viene efectivamente de plantas, que en comunidades indígenas, por ejemplo, donde tenemos estas prácticas chamánicas, las instancias de salud mental son muy diferentes a una ciudad civilizada como la tenemos nosotros. Y definitivamente cuando existe algún caso así, no se trata como una enfermedad del cuerpo físico, por ejemplo, es más una enfermedad del alma y existe una planta que te ayuda a tratar esa enfermedad del alma.
Realmente en el chamanismo entendemos nuestras enfermedades físicas, por ejemplo, como el medio que nos lleva a sanar una enfermedad del alma, no a sanar la enfermedad física. Entonces, lo interesante de la medicina y por qué funciona, yo te diría que mejor en este tipo de comunidades que cuando estás en un laboratorio y con el medicamento, es porque al sacar las plantas del Amazonas para crear la medicina, se hace de una forma en donde no existen las tradiciones del pasado, en donde se está honrando también a la planta. No es nada más tomar las hojas y tomar las raíces y tomar todo lo que necesitamos para nuestra salud, sino es saber honrarlo y tener este intercambio mutuo con la naturaleza. Al tomarlo simplemente del Amazonas y llevarlo a un laboratorio, en mis creencias estamos matando el ser energético, estamos matando el espíritu de la planta. Y funciona muy diferente cuando está acompañada la planta de su espíritu que cuando simplemente tenemos el cascarón. Y el cascarón, por los químicos que tiene, sí nos va a ayudar de alguna manera. Pero volvemos al punto, va a ayudar de alguna forma al cuerpo físico y tal vez como de manera temporal va a sanar al cuerpo físico, pero no se está atendiendo por completo también la enfermedad del espíritu. Y entonces ese espíritu enfermo eventualmente va a encontrar otra forma de expresarse, ya sea que regrese a la misma enfermedad o que encuentre otra vía con otra enfermedad que le dé otro tipo de expresión. Realmente la importancia de este trabajo que ha existido con la parte de esquizofrenia, realmente es eso, es saber cómo en un entorno que esté construido con un proceso científico, lo podamos acompañar con estas tradiciones ancestrales, con estos conocimientos chamánicos o simplemente con estos conocimientos de relación con la naturaleza y que verdaderamente entonces empezamos a transformar el mundo de la medicina. Y esto estamos hablando ahorita de un caso muy específico simplemente en el campo de la medicina, pero lo mismo sucede en todas las otras áreas que tenemos. Si vamos entendiendo que no es nada más tomar de la tierra, sino que somos una extensión de la tierra y que entonces tenemos esta relación, se vuelve en el honrar a la tierra y al honrar ese espíritu, vamos realmente entonces dándole expansión a nuestra evolución de una manera verdaderamente constructiva. Tenemos esta relación con la naturaleza que aunque parecería algo hermoso, porque regularmente así lo consideramos como una mamá que nos da absolutamente todo y que no hay cosa a la que la naturaleza nos diga que no y nunca, o sea, siempre da de más y todo este rollo. Si vemos este año, literalmente la Tierra se está empezando a comportar como una mamá que está absolutamente drenada de que todo da a sus hijos y de que literalmente no hemos sabido tener un límite. Realmente te diría que eso parecería más una relación tóxica. Es como el hijo tóxico que solamente toma y toma y toma de la mamá y que la mamá solamente da y da y da y podríamos verlo de una manera muy romántica y poner a la tierra también como una madre espectacular que todo lo da, aun si es para su propio daño. Pero realmente creo que esa toxicidad igual con la que la tierra no nos da un límite, no nos da un hasta aquí, creo que sigue siendo ese espejo de cómo tampoco nosotros somos lo suficientemente conscientes para saber hasta dónde estamos tomando de más y cómo saber hacerlo funcionar de maneras que realmente sean un proceso de expansión, no nada más para la humanidad, sino para todo lo que compone nuestro entorno como humanidad. Darnos cuenta de lo importante de las conexiones de todo lo que existe. Verdaderamente, si vemos todos los elementos que existen en la naturaleza, desde las células más pequeñas hasta los insectos más chiquitos y los animales más grandes, todo tiene una participación extraordinaria y nada existe por error, todo tiene un elemento que está aportando algo más, por muy mínimo que parezca. Cuando sabemos honrar esos mismos procesos dentro de nosotros mismos, que entendamos que no importa por un pensamiento que tengamos, por muy mínimo que parezca, ese pensamiento lleva a otra cosa pequeña, que conecta con otra cosa pequeña, que eventualmente se va convirtiendo en todo un estilo de vida que tienes. La naturaleza es ese espejo que nos ayuda a entender realmente en dónde estamos en esos procesos. El propósito de tener alta presencia de mindfulness es realmente saber identificar a través de esa observación con la naturaleza, a través de esas interacciones, cómo podemos irlo entendiendo como ese espejo y entonces eso que dice de mí. Antes de yo querer ir a salvar al mundo, de educar a la gente y todo este rollo, empiezo en mi casa, pero deja tú que empiece en mi casa desde reciclar. Empiezo en mi casa primero desde darme cuenta qué onda con mis pensamientos, si me lleno de basura, cómo administro mis recursos. Y una vez que empiezo yo a través de mi alta presencia a administrarme de la manera correcta, de una manera muy congruente y fluida, que eso no quiere decir que no vaya a haber un nivel de compromiso, pero definitivamente de una manera mucho más natural y auténtica. Entonces me va a inspirar el que yo quiera cuidar de mi entorno. De la misma manera que si visitamos la casa de alguien y la casa de esa persona está hecha un desastre, realmente de nada va a servir que
contrates a las mejores personas para arreglar, para recoger, para limpiar y demás, si la persona no está cambiando su estilo de vida, ese orden le va a durar 3 días y eventualmente se va a volver a acumular todo. Se trata de algo sistemático que viene desde el fondo, entender que como tengo mi hogar, es un espejo, es un reflejo realmente de lo que está sucediendo conmigo. Si voy a mis closets y a mis cajones y los veo todos llenos, desbordándose de desorden, no, seguramente será una buena invitación a checar cómo está mi cabeza y cómo están mis pensamientos, cómo los estoy manejando. Y si empiezo desde esas pequeñas cositas, después lo voy a ir extendiendo a lo demás. Si yo empiezo a hacerme cargo de mí, le voy dando, eventualmente, me va a incomodar tanto mi hogar, que va a ser una señal de que yo ya cambié, de que algo dentro de mí ya no es congruente con el espejo que estoy teniendo fuera. Entonces, si ya me entendí desde ese punto, ahora voy a, con mucha naturaleza, voy ahora sí a hacerme cargo de lo externo y voy a limpiar y va a venir desde un espacio diferente, ya no va a venir desde un punto de rechazo, de que odio este lugar y me odio a mí mismo y bla, bla, sino va a venir más desde, vale, pues yo soy una persona diferente que ya no se siente cómoda en este desorden, quiero acomodar y quiero que esto espeje realmente quién ahora soy. Y conforme lo vamos extendiendo, eso va teniendo un impacto después en mi jardín y luego en el jardín de mis vecinos y luego en el jardín de la comunidad y eventualmente se va extendiendo a otras cosas. Me acuerdo cuando yo me mudé a esta casa, la casa que estaba aquí en la esquina estaba como casa de embrujada, estaba de terror, literalmente todo lo de enfrente estaba lleno de árboles secos, pastos, o sea, todo estaba seco y todo estaba horrible, hierbas así, estaba súper intenso. Y era muy interesante porque todos los vecinos de aquí, todo estaba muy bien, estaba como medio recogido, bonito y así, nada espectacular, pero conforme fueron pasando este año sobre todo, con tanto tiempo libre todos empezamos a tener más actividades de jardín y todo este asunto, entonces empezamos a hacer cosas enfrente a los jardines y así. Empezamos en esta casa y luego la casa de al lado y así como que empezamos poco a poco. Y los vecinos de la esquina nunca hicieron ningún movimiento. Tienen literalmente como una semana que yo creo que ya fue tanta la incomodidad de que ahora sí todo está súper bonito aquí afuera, todavía todas las casas están súper bien arregladas. Creo que ya los vecinos de enfrente se sintieron mal y entonces empezaron justamente apenas de como una semana a arreglar y a desenterrar árboles, a plantar unos que ya los otros están todos secos, empezaron a plantar unos frescos nuevos, todos súper bonitos. Y entonces como que siento que se trata de eso, de que más allá de tener que salir a educar a la gente, creo que es una responsabilidad personal y creo que esa es justamente la conexión de mindfulness, que cuando estamos conscientes de nosotros mismos, se vuelve mucho más sencillo que podamos ser empáticos con el entorno y lo extraordinario es que el entorno regularmente nos lo da de regreso. Y si vamos entendiendo con más profundidad realmente la interacción que tenemos con la naturaleza, creo que va a ser mucho más sencillo que queramos involucrarnos como un deseo auténtico, más que como alguna obligación, ¿no? Y tenemos miles de cosas en nuestro entorno que nos ayudan a entenderlo. No te iba a decir, iba a poner un paréntesis, aparte de un buen amigo y colega que eres, yo soy testigo, yo soy uno de sus clientes de Mario, y yo creo que en conexión con Coex yo nunca me hubiera dado permiso de haber limpiado absolutamente todo sin mucha gran parte de tu ayuda y los ejercicios que me das y todo para darme esa oportunidad de poder estar con ustedes en Coex, porque yo era así como que, no, pues esto y quería hacer todo y esto y esto. Y platicando con Mario y en las terapias que hemos tenido, él siempre me ha ayudado mucho a organizar mis pensamientos y bueno, me senté un día y dije, ¿qué realmente es importante para mí? ¿A qué le quiero dar mi tiempo? Y entonces fue acomodando así mis ideas y qué es lo que quiero hacer, qué es lo punto. Y es en ese tiempo de mi vida me dio mucho gusto poder haber hecho eso porque me organicé bien y les pude decir que sí quería estar con ustedes en Coex, dedicarle, ahorita todavía no le dedico 100% del tiempo, pero eventualmente sí, porque es algo que vibro, es algo que me gusta mucho, es donde lo que me da vida. Entonces también se pasó en torno para lo de Dula, muchos casos que estoy estudiando, y, o sea, 100% con Mario de eso de que empezamos con nosotros, no nomás en nuestro físico afuera, sino que mentalmente empezar a organizarnos, a limpiar, a sacar, así como sacamos la basura en la mañana, todos los días sacando nuestra basura. Entonces, sí, soy testigo de eso de Mario, porque sí, y bachones y todo, y el trabajo, como dice Mario, es de nosotros, pero sí, yo digo que hay veces que como digo en inglés, he holds my balloons y me organiza. Yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, me ha pasado a mí que ha sido lo más difícil como de hacerme más consciente
es en el momento en el que despiertas y dices, ah, caray, ¿por qué estaba tirando tanta basura? Y empiezas a leer y empiezas a saber cómo las condiciones en las que viven los animales, las plantas, el agua, los árboles, empiezas a leer de la contaminación y te vuelves tan pequeño y luego te sientes, y a mí me pasó que me sentía tan culpable de dónde estuve todos estos años que no me di cuenta de esto, o sea, en qué momento se me pasó tanto tiempo y no me di cuenta lo importante que era esto. Y me pasó mucho tiempo que me sentía culpable y quería hacer tantas cosas por como remediar el pasado. Exacto. Y tuve que ir a terapias y sí lloré muchas veces y fue difícil, pero ahorita ya como que hice paz, lo veo más tranquilo y me trato de enfocar en lo que puedo cambiar. Qué padre, y literalmente ese es el punto, ¿no? Que cuando te vas haciendo más consciente, entonces tu conexión con querer hacer algo al respecto no es nada más un impulso, no es nada más ese impulso temporal en el que quieres buscar una solución inmediata, que eso es regularmente lo que nos lleva a la culpa, ¿no? Siento el culpable ahorita que quiero hacer algo al respecto porque ya no quiero sentirme así, ya no quiero cargar con esto y quiero enmendar todos los errores que cometí en el pasado. Pero realmente cuando reaccionamos así, se convierte simplemente en una reacción temporal, como cuando se funde un foco. De repente, toda la intensidad de la luz en ese momento, todo lo que pude ver con esa intensidad y quiero hacer algo, pero de la misma manera se va apagando. De esta manera, como tú lo vas entendiendo, se trata de ir viendo ese proceso, ¿no? En donde esto es a largo plazo, es ir haciendo las paces, principalmente primero con el pasado y entender eventualmente que, pues, la realidad es que por la sociedad en la que viví, por el mundo y bla, 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 no tenía por qué saber y por qué tener esta conciencia en el pasado. Lo importante no es ya juzgarme a través de lo que hice y los errores que creo que cometí en el pasado, sino, ok, ya a través de esto puedo darme cuenta que como estoy reaccionando, me está dando a entender que tengo una conexión auténtica con la naturaleza y que ahora no se trata de enmendar el pasado, sino empezar a crecer y empezar a hacer algo al respecto desde ahorita. Entonces, realmente creo que eso es lo que cambia toda la dinámica. Y como tú bien dices, tuviste que empezar exactamente desde un proceso personal para que desde ese proceso personal entonces se extendiera hacia tu trabajo con la naturaleza. Aparte, lo interesante con la naturaleza es que en la superficie podría parecer que es el elemento más simple, más básico que tenemos para entender las leyes de cómo funciona nuestra creación. Realmente el sistema, ya si lo vemos de fondo en la naturaleza, es extremadamente complejo. Lo interesante es que en la superficie nos ofrece esa básica que no es lo mismo que confundirla con fácil, pero definitivamente es un mecanismo que funciona en lo más básico. Y desde ese nivel básico, entonces ahí sí podemos conectarnos para incrementar el nivel de conciencia que tenemos y que al incrementar el nivel de conciencia que tenemos, entonces sí va incrementando el nivel de complejidad con el que podemos interactuar con nuestra creación. Entonces, si yo empiezo simplemente con una interacción con la naturaleza, aún si es aquí en mi jardín y todos los días salirme a caminar descalzo un ratito, o cortar el pasto, o plantar flores, o empezar a poner árboles frutales, o todas estas ondas. Es jugar con mi perro o salir y ver el cielo y las estrellas. Sí, qué rico, exactamente, y con los perros y con las mascotas y con toda esta interacción que vamos teniendo, eso va incrementando nuestro nivel de conciencia. Realmente son maneras básicas de conectar, al final de cuentas, como conectas con tu mascota, es una relación que en lo más básico, realmente nada más es un intercambio que si lo desmenuzamos, nos vamos dando personalidad a esa interacción. Pero la realidad es que en lo más básico es una relación que está plantada en necesidades básicas de que la mascota necesita comer, necesita un techo, tú eres la persona que provee y entonces están domesticados ahora, entonces vamos teniendo esa relación a nivel súper básico. Entre vamos partiendo desde esas relaciones básicas, lo mismo con mi jardín o con mi planta aquí que tengo en mi escritorio y demás, esas relaciones básicas y conforme vamos teniendo más conciencia, eso lo podemos ir extendiendo hacia cosas y hacia mecanismos que son muchísimo más profundos. Lo interesante es que conforme vamos creciendo en nuestro entendimiento y en nuestra conciencia, también vamos creciendo en la manera como nos vamos relacionando con todo nuestro exterior y de cosas que en su momento eran conexiones básicas y simples, vamos construyendo relaciones y vamos construyendo dinámicas muchísimo más complejas que van teniendo un impacto literalmente en todo nuestro entorno. Es esta onda de que literalmente cada acción que yo tengo va a tener una repercusión en alguna parte del universo, de alguna manera se va a expresar. La naturaleza regularmente es lo que nos ayuda con esta presencia
a poder identificar cómo esos pequeños puntos se van conectando y cómo todo verdaderamente está relacionado. En los mecanismos básicos de la naturaleza, que esto es uno de los conocimientos básicos del chamanismo y que desde ahí empieza la relación con la naturaleza, es entendiendo los 4 elementos. Podemos entender que simplemente a través de la tierra, el agua, el fuego, el aire y demás, podemos realmente entender por completo nuestra existencia. Y lo interesante de verlo a través del chamanismo es que nos ayuda a entender cómo no solamente son los 4 elementos literalmente que encontramos en la naturaleza, sino cómo incluso sirven como un buen espejo sobre quién somos nosotros y cómo es nuestro proceso evolutivo. Entonces, en el chamanismo podemos entender igual estos 4 elementos y verlos más allá de su estado químico, por ejemplo. Entonces, podemos iniciar con el aire, con el éter simplemente, y cómo de la nada y cómo en este aire las cosas intangibles representan mucho de nuestro serio, de ese ser energético, de todo lo intangible y todo lo que no podemos ver de nosotros. Después, una vez que conocemos el aire y conocemos todo lo intangible, eso nos lleva al medio del agua. El agua para mí es el elemento más importante y no necesariamente, o bueno, por lo menos como humanos, y no porque literalmente necesitamos agua para hidratarnos y sobrevivir, pero por lo que representa a un nivel más profundo. Entonces, antes de explicar todo este asunto del agua, vamos al siguiente elemento que sería la tierra y cómo es el completo opuesto del aire, en donde antes era el aire todo lo intangible y todo lo etéreo, y después tenemos la tierra, que es todo lo material, todo lo tangible, todo lo que podemos tocar, ver, sentir, oler y demás. Después de la tierra tenemos el fuego. El fuego simplemente es esa energía de transformación, de transmutación, que transforma toda la materia de regreso a éter, de regreso a la nada. Regresando al agua, el agua es muy importante porque está en medio justamente de lo etéreo, del viento, del aire, perdón, y está en medio de la tierra, de todo lo del plano físico y material. La importancia del agua es que de la misma manera que podemos ver el agua como si fuera, por ponerlo como un ejemplo, simplemente medio materia, el agua siendo medio materia, es medio materia porque la puedo ver, la puedo tocar, la puedo consumir y demás, pero no la puedo agarrar literalmente con mis manos, sostenerla, moldearla, modificarla. Entonces está a punto de ser materia, pero no es exactamente materia por completo. Si lo vemos a un nivel interno, ese ser etéreo de mí, que es representado por el aire, se empieza a expresar a través del elemento del agua, de la misma manera que el agua sería como esta medio materia. A un nivel profundo, el agua está representando mis emociones. Las emociones también son medio materia. Las emociones es la expresión del espíritu, en este caso del éter o del aire, es la expresión que le está dando y está a la mitad del camino antes de expresarse por completo en el plano material, antes de expresarse en la tierra. Entonces, mis emociones, que siempre son representadas por el agua, el elemento del agua, entonces, mis emociones son ese vehículo, son ese punto medio para que yo pueda identificar la expresión de mi espíritu antes de que se plasme por completo en la materia. Entonces, de esa manera es como funciona en el chamanismo esa alta presencia, que nos conocemos a un nivel tan profundo que podemos entender los elementos y cómo realmente son representativos de nosotros en toda su expresión y cómo al poder interactuar con esos elementos podemos saber interactuar también con nosotros mismos. Desde ese entendimiento, por ejemplo, de los elementos y cómo son una representación de mi ser y cómo va desde el éter hasta la materia y cómo tengo ese punto de comunicación intermedio, desde ahí puedo empezar a entender a mis emociones de una manera diferente. Más allá de yo juzgar mis emociones, entonces ya puedo entender cómo mis emociones simplemente son un medio de comunicación. Si lo que está en la medio materia, si lo que es agua o mis emociones, si no son congruentes con lo que yo quiero experimentar en ese momento, ahí con esa alta presencia me puedo detener y puedo entonces realmente escarbarle a pensar, bueno, a ver, ¿qué se está expresando desde mi espíritu que a la mitad del camino no está congruente con la idea que yo tengo de cómo la quiero ver materializada? Y lo mismo, si se está sintiendo bien esa emoción, entonces puedo tener un reconocimiento de que mi espíritu y la parte media, por lo menos, vamos en la misma dirección. Definitivamente hay congruencia en lo que quiero que se manifieste en mi realidad física. Entonces, ahí los elementos y la naturaleza se convirtieron realmente en una buena guía para que yo pueda entonces plasmar lo que verdaderamente quiero en mi realidad. Y eso lo estamos viendo en el nivel más básico, simplemente con los 4 elementos y con nuestras emociones, que literalmente es lo más básico también de la experiencia humana. Entonces, de eso se trata la alta presencia y cómo tenemos diferentes medios realmente de expresarlo y que la alta presencia y la naturaleza van de la mano. Literalmente no es
un elemento que se le puede agregar al mindfulness, y tampoco la naturaleza y el mindfulness puede ser como un elemento pequeñito que puede estar por ahí. Van íntimamente conectados, uno es una consecuencia del otro y viceversa. Entonces realmente es el propósito de saber ser mucho más conscientes, y desde ese nivel de conciencia, desde esa alta presencia, es donde creo que empieza el verdadero cambio. Oye, Mario, creo que podemos durar otras 4 horas platicando de esto. Tenemos que invitarte Sí. otra vez porque no tocamos ni la puntita de... Sí. De hecho, por ahí tenía unas notas que ni alcancé a sacar, pero ahorita las saco por ahí. No, De te miles vamos de a tener cosas más aquí. que platicar, pero sí, definitivamente hay Sí. mucho ahí que sacar. ¿Alguien tiene preguntas antes de que lleguemos a concluir? Yo nada más quiero decirte que estoy muy contenta de ver a un hombre hablando de estas cosas. Normalmente los hombres que conozco con los que se puede hablar de este tipo de temas, o trabajo con ellos porque trabajo en conservación, pero Claro. y son mucho más grandes, ¿sí? ¿Sabes? O trabajamos en el jardín comunitario y hablamos con los 2 señores que están ahí, y es muy padre ver que como hombre estés hablando de estos temas, estés trabajando con estas cosas, porque lo que hemos visto la mayoría aquí en Coex Talk es que son mujeres, y nosotros Claro. también nos interesa oír cómo experimentan los hombres esta parte de estar conectados con el ambiente y con lo que nos rodea y con su espiritualidad, porque sabemos que sí están ahí nada más. Totalmente. Me da gusto porque Sí. sí, te puedo decir que en mi práctica personal cada vez veo más hombres también. Cuando yo empecé a trabajar en todo este rollo de mindfulness, también te puedo decir que, o sea, el 98% de las personas que vi eran mujeres, Sí. y ahora es muy interesante. Ahora yo creo que si la mitad, o si no es que un poquito más de la mitad, empiezan a ser hombres ya desde hace un rato. Y creo que cada vez hay un nivel de conciencia diferente. Creo que ya estamos mucho más allá de seguirnos contemplando en cosas como hombres y mujeres. Creo que ahora ese entendimiento de humanidad simplemente, y como todos somos humanos, y que hay todo un espectro que recorrer como humanos, y sin tener que clasificarnos. Creo que eso nos va también a abrir un poco más a que nos queramos conectar con todas estas cosas sin las etiquetas clásicas, ¿no? De que, pues no, esos temas, o no sé, jardinería, no, pues mi esposa es la que planta las flores. Sí. Ese tipo de ondas. Sí. Entonces, bien, me da gusto que ustedes también estén viendo que cada vez hay más hombres que se involucran. A mí también me emociona, pero me emociona más eso, que como humanidad vayamos viendo más allá de nuestras etiquetas que creo que han formado parte de nuestras estructuras por tanto tiempo. Entonces está padrísimo, me gusta. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación, verdaderamente lo disfruté muchísimo. No, pues vuelve a agendar con Claudia otro día para que nos platiques por favor. Más. Sí, claro que sí. Claro que sí, Bueno. cuando quieran, con muchísimo gusto nos ponemos de acuerdo, que definitivamente hay muchas cosas que platicar. Y bien, ¿verdad? Muchas felicidades por su creación, por estar ahí haciendo algo por la conciencia de la gente y por estar aportando a la naturaleza. Y bien, la verdad es que sí se necesita también de liderazgo. Realmente lo que describí hoy creo que es una posición mucho más pasiva de cómo conectarse con todo este proceso, porque creo que la mayoría de la gente está en ese proceso más pasivo, en donde a veces se intimidan de saber todo lo que se supone que se debe hacer y demás. Entonces creo que es importante que la mayoría de la gente pueda ser un poco más pasiva en el proceso, pero definitivamente se requiere de gente como ustedes, y que tenga ese liderazgo para inspirar a los demás, y que también a los demás les interese querer más conocimiento y otras prácticas que sean más congruentes con esta dinámica de alimentar la relación con la tierra. Así que pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Me cayó el saco con muchas cosas, por eso necesito que regreses. Apenas iba a decir, cuando subamos el video, Mario, también ponemos tu página de internet y tu contacto, si es posible. Sí, órale, bien, pues muchísimas gracias. De hecho, si quieren, después les mando más bien ahí una nueva página, un proyecto que va a empezar el lunes apenas, que justamente es más basado en mis prácticas chamánicas y todo este rollo, y de hecho el propósito de esas prácticas, el proyecto se llama The Religion of Me, y realmente el propósito del proyecto es poder compartir todas estas prácticas y este conocimiento, todo el entendimiento chamánico y demás, todas estas prácticas religiosas y todo el rollo y el simbolismo que existe en el mundo, pero verlo más allá de términos esotéricos, dogmas, creencias raras y todo este rollo, es quitarle todas esas creencias pesadas y tabús con los que no nos conectamos, porque tienen sentido. Creo que la comunicación entre la ciencia y este tipo de creencias, creo que es lo único que ha faltado, tener una comunicación más congruente, y mi forma de trabajar es así.
tengo muchas prácticas de rituales y ceremonias, que de eso se trata el proyecto, pero literalmente hay un entendimiento donde yo sí creo que se está creando cierta magia, pero no lo creo desde un punto mágico realmente. Creo que simplemente son resultados de muchos puntitos que a veces son tan complejos de conectar que por eso creemos que son resultados mágicos, pero para mí es quitarle todo ese entendimiento, justamente esas prácticas, y saber cómo cualquier persona puede utilizar estas prácticas para ir moldeando una verdadera espiritualidad, más allá de esos términos religiosos y esotéricos y otro tipo de creencias. Creo que fueron importantes, su existencia fue esencial para estar como estamos hoy como humanidad, pero creo que ya estamos en una etapa completamente diferente. Pues se trata de saber aprovechar todo ese conocimiento y se trata de eso, se trata de la información, se trata del conocimiento, de las prácticas. Realmente es un proceso anónimo, la gente se va a conectar a tener su práctica con un nombre de usuario diferente a su nombre real. No se van a conocer entre ellos. Yo en esta primera oportunidad que voy a tener de dirigirlo, sí voy a estar visible. El plan es en las siguientes ocasiones estar de alguna manera detrás de algo oculto de alguna forma, precisamente por eso. Es un proyecto que no se trata de mí, no se trata de la gente que lo va a componer, se trata realmente nada más del conocimiento y de todas las herramientas que tenemos ahí disponibles para todos. Y es un proceso que está basado en eso, en cómo interactuar con todo este tipo de conocimiento de la naturaleza, desde astrología y cosas que a veces parecen súper locas y fantásticas, pero realmente si tienes una percepción más objetiva y sabes cómo utilizar esas herramientas, realmente te aportan bastante, más allá de tus creencias. Entonces, realmente nos trata el proyecto, creo que de ahí les comparto eso para que puedan ir viendo qué onda, y de hecho estaría interesante. Más adelante todo realmente está basado en unas cajas que traen todas las herramientas y todo para tú hacer tu ceremonia y todo ese asunto, pero estaría súper padre, ya que estamos platicando de todo eso y lo que ustedes hacen. Me encantaría que todo el packaging y todo el asunto de las cajas fuera algo así súper aprovechable y sustentable y todo el asunto, así que estaría padrísimo platicarlo. Sí. Eso es súper importante. Está fregoncísima la idea. De hecho, Bien, hace pues, dos o tres pláticas, Mario, tuvimos una chava vive en Miami y nos dio una plática de exactamente eso. Ella hace eventos sustentables de todo tipo, pero también te ayuda a conseguir que todo de tu negocio, de tu evento, de lo que sea de productos sustentables o de que biodegradables o de cierto. Ella trabaja contigo también, entonces estuviera bien padre trabajar todos juntos. Increíble, sí, estaría padrísimo porque ahorita realmente se trata de eso, de cómo crear una conexión más profunda con todos estos medios de interacción con nuestra realidad, pero igual quitándole esas creencias y todo lo que regularmente frena a la gente de quererlo hacer. Cuando la gente cree que hablo de hacer una ceremonia cada luna nueva, cada luna llena, creen que van a estar ahí haciendo sacrificios de gallinas, una cosa así, cuando que realmente es algo súper sencillo. No nos damos cuenta que nuestra vida realmente es una ceremonia y está compuesta de pequeños rituales. Esto se trata nada más de que tengas control sobre algo que aparentemente es tan ajeno a ti, que te ayuda a estar más enfocado en tu proceso de ritual. Y también crear algo con eso. verlo así como qué cosas del pasado podemos adaptar a nuestros tiempos, porque hay cosas que ya son diferentes y ya no son sustentables en estos tiempos, como la Navidad es un ritual para muchos, me junto con mi familia, pero no estoy viendo toda la basura que estoy creando. Exacto. ¿Cómo cambio eso? Exacto. Sí, totalmente. Y es eso, a través de esesas prácticas personales, como vamos teniendo más conciencia para decir, ok, esto que estoy haciendo, irme a celebrar Navidad con mi familia, pues nada más que nos vamos a comer un pavo y que vamos a tener regalos. Literalmente es que para ese pavo que tú te estás comiendo hay una sobreproducción impresionante de criaturas y de miles de otras cosas que tienen un impacto súper fuerte. Entonces, creo que estos medios justamente son para eso. Creo que está padrísimo que estén en ese asunto ahorita de crear más conciencia. Bueno. Mario, definitivamente te vamos a invitar otra vez. Muchas gracias, Pues Mario. Muchísimas gracias a ustedes, lo disfruté muchísimo. Espero que también ustedes se la hayan pasado bien. No me paró la boca en todo el tiempo. Ojalá hayan tenido tomando notas. Más preguntas. Así nos gusta. Excelente. Pues bien, muchísimas gracias. Mucha suerte. Gracias, Mario. Gracias. Que estén bien, que hasta todos luego. los caminos se te abran para ese proyecto. Sí, este nuevo año es el 1000 bueno. personas, de verdad. Se los y agradezco muchísimo. Que viene y arranca con fuerza. Y aquí estamos para apoyarte también. Se los agradezco muchísimo, de verdad. Los que se ofrezca también, ahí estamos. Gracias, Mario. Besos. Que estén muy bien. Les mando muchos besos. Bye. Gracias, bye.